de la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar en evaluación curricular. Como siempre, vamos a trabajar con unas definiciones Licen, disculpe una iberoamericanas. preguntita que le interrumpa. Claro, Mira, Licen, lo claro. que pasa es que mi hijo tuvo un accidente fuera de la provincia y me tocó salir, y mientras solucionaba todo esto se me pasó un percance porque lo hospitalizaron de 2 semanas y no he podido asistir. ¿Me puedo igualar en esas tareas o no? Sí, claro. Por favor, igualese. Ya, gracias, muy amable. Esperamos que su hijito se encuentre mejor. Que Dios lo escuche. Bien, entonces. Sí, seguro que sí. Ya verá que sí. Bueno, sí, hay cosas imprevistas que se pueden ir manejando, ¿no? La idea es apoyarnos todos. Bueno, entonces la evaluación curricular, como siempre, vamos a trabajar con definiciones internacionales y aterrizamos en las definiciones y procedimientos que da nuestro país como tal, ¿no? Entonces, la evaluación curricular como tal, de alguna manera, nos conduce a una acepción de juicio sistemático o, o mérito, ¿sí? Un sistemático de valor o de mérito de un objeto que lleva implícito una interpretación de la información conocida y la consecuente emisión de algún juicio valorativo, ¿no es cierto? Tal suerte que podríamos tener un resultado eh, desde esa acepción. La evaluación entonces es un proceso permanente de investigación que permite analizar los diferentes componentes del currículo en relación con la realidad de la institución y del entorno social que se desarrolla el plan curricular. Es decir, en primera instancia deberíamos, bueno, es un proceso cíclico, deberíamos conocer los componentes, evaluarlos cada uno y también nos va a permitir dar un criterio de retroalimentación, de mejora continua. Entonces, en este sentido, es un proceso también que se da de forma dinámica, sistemático y que de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del plan curricular para suministrar validez, confiabilidad, objetividad. Y además de esto, es importante establecer la relevancia, el alcance, la duración, la eficiencia misma, ¿no es cierto?, del plan curricular, de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo como tal eh, exige en el momento actual. Conocemos y sabemos que es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Entonces se concibe justamente como este proceso a través del cual se diferencian los logros en términos de aprendizaje y los estándares mínimos aceptables de desempeño, considerando las condiciones en las que se realiza. Por lo tanto, nunca va a ser igual evaluar dos instituciones, siempre tendrán parámetros específicos, no podremos evaluar de igual manera dos currículos, especialmente en la parte en la que nosotros podemos ajustarnos y flexibilizar. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos trabajar sin ningún problema en función de resultados y en función del cumplimiento de lo previsto en el PCI. Por lo tanto, cada evaluación educativa, curricular o educativa, dependiendo de dónde lo apliquemos, tendrá sus particularidades de acuerdo a la institución, de acuerdo a su entorno, a sus objetivos, etcétera, todos los elementos del currículo como tal. Por ejemplo, según Díaz Barriga, nos indica que la evaluación curricular intenta relacionarse con todas las partes que conforman el plan de estudio. Esto implica entonces la necesidad de adecuar, ese es el término correcto, de adecuar de manera permanente el plan curricular y determinar sus logros. Entonces, para ello es necesario evaluar continuamente los aspectos internos y externos que afectan en el currículo, ¿no es cierto? Al analizar estos aspectos, entonces nosotros podemos decir que esta evaluación curricular eh, es un nexo de todo el proceso educativo que permite determinar los avances, logros objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel del contexto, de procesos y de resultados.
Entonces esto ya nos permite flexibilizar el proceso de evaluación. También tenemos un criterio de Gibbs que dice que los estudiantes se verán fuertemente influidos en su aprendizaje por un sistema de evaluación que nosotros como docentes estamos utilizando. Sin importar cuál sea nosotros, la evaluación debe verse como una parte integral del proceso de aprendizaje. No es justamente solamente por una calificación o por una validación o por un procedimiento, sino también hay una influencia en el estudiante cuando realizamos estos procesos de evaluación. Entonces, de esto se desprende que la evaluación es un vehículo, ¿sí? Y adecuado, idóneo, para ayudar a los estudiantes a aprender también. Incluso muchos de ellos es una principal motivación. Entonces, un poco para definir también lo que nos dice acá en nuestro país, agrupan en tres formas, ¿no es cierto? En tres conceptos grandes: evaluación, evaluación educativa y evaluación curricular. Dentro de ello, la evaluación como tal es un proceso de constatación que determina el logro de los objetivos en relación a los resultados y también a las acciones correctivas que se puedan prever a futuro. Entonces, de ahí sacamos una desagregación con evaluación educativa, que se define como el proceso de recolección de información que permite juzgar la actuación y el desempeño de un estudiante o un docente o inclusive un programa educacional bajo ciertos criterios. Estos criterios, por supuesto, lo pone el evaluador, en nuestro caso el auditor educativo, acorde a los ámbitos institucionales en donde se desarrolla. Y tenemos una evaluación curricular específico, que será el proceso integral, sistemático, gradual que hemos venido conversando, y que valora el proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. ¿Qué significa? Que la evaluación siempre va a ser para mejorar. Vamos a hacer una retroalimentación, vamos a mejorar los procesos y volvemos a evaluar hasta lograr la excelencia como tal. Entonces, claro, como propósito, lo habíamos indicado, no es una calificación meramente, sino más bien tiene el objetivo o el propósito de evidenciar o de proporcionar evidencias de información útil que oriente a la toma de decisiones, con el objeto de mejorar el programa. Siempre, ¿no es cierto? El proceso es para mejorar. Nos sirve también para informar los logros alcanzados, para precisar los esfuerzos individuales y colectivos, tanto a nivel de estudiantes como de institución. Y también nos sirve para proveer las bases teóricas y prácticas de una planificación, organización, administración y, por supuesto, evaluación de los resultados como tal. Siempre, todo proceso educativo nos basamos en autores muy conocidos, en este caso, Stuflenberg y Skittelfield, ¿cierto? Ellos manejan o interpretan el tema de la evaluación educativa como la comparación entre objetivos y resultados, ¿sí? Entonces constituye en sí mismo una metaevaluación entendida como una evaluación de la evaluación, ¿sí? Para asegurar su calidad, además. Es decir, básicamente nosotros vamos siempre a trabajar en función de los objetivos. Otro autor nos indica y tiene un modelo que bueno, mañana vamos a trabajar en modelos a nivel de detalle, pero bueno, básicamente esta evaluación curricular constará de estas cinco fases, ¿no es cierto? Metas, fines, objetivos, experiencias de aprendizaje, contenido. Vamos a evaluar la organización, la integración de las experiencias, ¿sí? Y finalmente la evaluación del mismo proceso como tal, como vimos antes, evaluación inclusive del mismo proceso, ¿no es cierto? Entonces ellos definen características recurrentes que están casi en todos los modelos de evaluación y los que se aplican en Ecuador también. Entonces indica que tiene que ser integrado a todo el proceso de programación y desarrollo curricular, la característica de integrado. Formativo porque propiciando el enriquecimiento y perfeccionamiento curricular en cuanto a sus resultados, por su carácter cíclico, ¿no es cierto? Tiene que ser continuo, es decir, de una forma permanente y estable. No significa
todos los días que queramos, sino con una planificación también. Debe ser recurrente, de forma que genere procesos de retroalimentación. Nuevamente, todo esto nos da una característica cíclica. Debemos, o una de las características de esto es que deben tener los criterios definidos previamente, esto es importante, y que orienten las actividades de evaluación como tal. Nos debe ayudar también a facilitar la toma de decisiones de alguna forma responsable y con compromiso de cumplimiento de objetivos, y esto ocasiona que exista una mayor participación activa de quienes estén involucrados en los procesos curriculares, inclusive el entorno como tal, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ello, los objetivos que se pueden obtener y que está esto en el Ministerio de Educación es evaluar el nivel de actualización curricular, evidenciar que los componentes del currículo son apropiados, reconocer fortalezas, debilidades, ventajas y desventajas de nuestro currículo y de nuestra aplicación, establecer acciones de mejoras del currículo académico y cumplir con las exigencias que la normativa exige. Esperemos que para el día jueves vamos a trabajar en los formatos de la auditoría, que se pueda evidenciar el cumplimiento de estos objetivos de mejor manera. Ahora bien, actualmente hay muchos cambios agigantados, ¿no es cierto? Y estos avances científicos son permanentes, entonces por aquello deben juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento oportuno. El autor nos indica de manera racional y técnica, coherente con la situación educativa y social. ¿Qué significa esto? Que, claro, al ser cíclico y al ser dinámico, al ser flexible, se debe evaluar de acuerdo a esa realidad. Entonces vamos a facilitar la optimización de cada uno de estos elementos del proceso y se valora lo más objetivo y sistemáticamente posible los logros y deficiencias del plan curricular previsto. No vamos a buscar culpables, sino vamos a buscar procesos que se puedan mejorar. Entonces, de ahí las razones para realizar esta evaluación o una evaluación es justamente determinar la conveniencia de conservar, modificar o sustituir nuestro currículo, además de permitir un seguimiento permanente que indica la normativa de nuestro país como tal. Existen varios autores, ¿no es cierto?, que hablan sobre los problemas de realizar evaluación curricular. Esto, sin embargo, esto de toda la vida, ustedes podrán ver autores de la década anterior, de inclusive algunas décadas antes, indican que justamente el problema, bueno, hay muchos procesos, pero lo principal se determina en la calificación y de alguna manera otros procesos intrínsecos y complejos que comiencen justamente con la formulación de los objetivos que involucran decisiones para asegurar la evidencia de su cumplimiento. Siempre nos trae consigo un problema el tema de categorización, el tema de poner una valoración. Sin embargo, pues todavía eso es muy necesario si es que lo tomamos desde el punto de vista de mejoramiento. Entonces, para ello también se involucran muchos intereses personales, humanos, institucionales, y esto de alguna forma obstaculiza la recolección de datos. Pueden ser inclusive, como ustedes conocen, distorsionados o obstruidos en favor de estos intereses, ¿no es cierto? Sin embargo, planteando un modelo adecuado, planteando un procedimiento a seguir con las evidencias, pues no habría ningún inconveniente en realizarlo, ¿no es cierto? Entonces, para poder realizar esta evaluación, según Tyler, lo primero es que debemos definir y delimitar lo que se va a evaluar. Esto tiene que estar previamente definido, ¿no es cierto? Esto es importante. Nosotros debemos saber cómo vamos a ser evaluados, lo que se denomina la rúbrica en todo nivel. Entonces es necesario establecer el área y los propósitos de la evaluación como tal. De igual manera, hay que definirlo operacionalmente, es decir,
debemos formular un conjunto de conceptos, suposiciones para lo que vamos a evaluar, ¿sí? Debemos estar claros, ¿no es cierto? De hecho, siempre hay un documento, una hoja, una matriz, una rúbrica que nos indica qué se va a evaluar y cuáles son las escalas de valoración para aquello. Entonces hay que, para eso, seleccionar y elaborar instrumentos y procedimientos para medirlos, ¿no es cierto? Pruebas, listas, técnicas de revisión de documentos. Como decíamos, en la rúbrica deberíamos definirlo exactamente qué es lo que podríamos eh, utilizar como instrumento, ¿no es cierto? Pero siempre lo importante es que esto tiene que estar previamente definido y conocido por todos los actores. De esta forma generamos una transparencia y evitamos también algunos procesos inadecuados. Y hay que revisar todos estos procesos de definición y delimitación de la parte operacional de los instrumentos, de tal suerte de que los siguientes procesos se puedan ir mejorando en cada uno de aquellos, ¿no es cierto? De esa manera muy general tendríamos lo que hemos conversado: evaluaciones formativas, sumativas. Puede evaluarse por un par interno, un par académico interno, un par académico externo. Sin embargo, siempre debemos mantener los criterios de coherencia, vigencia en la parte normativa, en la parte de instrumentos, pertinencia exactamente a lo que vamos a evaluar, consistencia, que tenga relación de lo que se evalúa con los objetivos o los resultados que se esperan, y por supuesto el tema de recursos, que podemos manejarlo en este aspecto. Bien, entonces esto es una parte como introductoria de lo que es evaluación curricular, y terminando esta parte teórica veremos las matrices y formularios que se están manejando. Entonces podríamos continuar, Raúl, contigo la parte de complementaria de evaluación. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Fernando y compañeros todos, esperando pues que se encuentren bien aún dentro de esta calamidad de la cuarentena. Bien, agradecerte, Fernando, por la muy sucinta y completa explicación que nos has dado. Vamos a continuar pues con este tema de la evaluación curricular, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Sí, y en este caso pues nos toca hablar sobre los tipos de evaluación curricular, empezando con un pequeño compendio, ¿no? Pues la evaluación puede ser observada o evaluada, inclusive, o considerada desde varios puntos, o entendida, más bien dicho, desde diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Y esto viene o depende de las necesidades y los propósitos u objetivos que tenga cada institución educativa. Ya lo mencionó Fernando, ¿no? No se puede evaluar con la misma vara, como se dice, a todas las instituciones, ¿no es cierto? Debe ser considerado este sentido de las necesidades, propósitos, objetivos, del contexto real de la institución, ¿no es cierto?, para ser evaluada, ¿ya? Entonces, puede ser vista, pues, la evaluación como un medio de control, ¿no es cierto?, a través de una medición. Puede ser un proceso de enjuiciamiento también, ¿no es cierto?, sobre la validez del objetivo, ¿sí? Vamos a tomar un juicio de valor a ver si es que hemos cumplido nuestros objetivos, ¿sí? Puede ser también para un proceso de rendición de cuentas que se haga una evaluación, ¿no es cierto? Esto, pues, por citar algunos objetivos que podría tener la evaluación, ¿sí? Entonces, de este sentido se puede determinar en qué situaciones educativas podemos realizar esta valoración, ¿no es cierto? Una medición o la combinación de ambas concepciones para, como dijo Fernando, pues evaluar nuestros procesos educativos, académicos, administrativos. Recordemos que la evaluación se puede realizar en cualquier situación del quehacer humano, ¿sí? ¿Para qué? Pues para, como decía Fernando, pues mantener, modificar o en últimos casos reemplazar los procesos educativos que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar aquí con unos conceptos según autores, igual con mucha razón Fernando nos explicaba
que hay conceptos clásicos, ¿no es cierto? La evaluación ha existido desde que el hombre tuvo la necesidad de mejorar sus procesos, ¿no es cierto? Entonces, Arnaz, en 1981, indica que evaluación curricular es la tarea que consiste en establecer el valor del currículo, ¿no es cierto?, como un recurso normativo de un proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar la conveniencia de lo que decíamos, ¿no?, mantenerlo, modificarlo o, si es necesario, sustituirlo. Por su parte, García, en 1975, define a la evaluación como un proceso sistemático que valora el grado en que los medios y recursos y procedimientos que poseemos y que aplicamos, pues, permiten el logro de las finalidades, objetivos y metas, ¿no es cierto?, de una institución o sistema educativo, ¿sí? Recordemos que los medios y el nivel en el que alcanzamos los logros determinan la eficacia y la eficiencia de un proceso, ¿no es cierto? Y vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Tenemos también otros dos conceptos que hemos encontrado en la literatura especializada, y según Díaz, una literatura un poquito más actual, ¿no? En 2013, evaluación educativa no es más que una tarea, como cualquier parte del proceso educativo, aquí tal vez falta, ¿no? Es una tarea intencional, voluntaria, ¿no es cierto?, que consiste en establecer su valor como recurso normativo, otra vez, ¿no es cierto?, en base a normas de un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. Está repetido, ¿no? Los dos autores citan lo mismo. Para determinar si lo conservamos, si lo modificamos o lo sustituimos, ¿sí? Lo ve también como un objetivo, un proceso objetivo, ¿no es cierto?, un proceso objetivo conjunto que se desarrolla en espiral. Ahí está, es un proceso cíclico, ¿no?, que va de la mano con cada evolución, con cada periodo de nuestros procesos educativos, que se desarrolla en espiral y consiste en comparar la realidad, los objetivos y estructuras del plan vigente, lo que hemos obtenido, con un modelo, ¿no es cierto?, con una idea, ¿sí?, de lo ideal. De manera que los juicios de valor que se obtengan de esta comparación actúen como retroalimentación, información retroalimentadora, que permita adecuar el plan o cambiar aspectos de estas o sustituirlo, ¿no es cierto? Entonces, en cierta medida, estos autores coinciden en la situación, ¿no? Un proceso evaluativo es un proceso cíclico, lo vamos a definir así, ¿no? Es un proceso cíclico intencional que permite medir la realidad, lo que hemos obtenido en realidad, con un modelo, ¿no es cierto?, con una idea, con el ideal alcanzable, ¿sí? Y esa comparación nos va a permitir detectar, pues, dónde está a lo mejor alguna falencia, ¿no es cierto?, para poder, pues, corregirla al andar, al final del ciclo, o si está bien mantenerla, ¿no es cierto?, y si está del todo mal, pues sustituirla con algunos nuevos procesos, ¿no es cierto?, que mejoren el proceso educativo, ¿sí? Entonces, evaluación del plan de estudio según Glassman y de Ibarrola es un proceso objetivo y continuo, ¿cierto? Se repite, que se desarrolla en espiral y consiste en comparar la realidad, objetivos de estructura del plan vigente con un modelo ideal, ¿no es cierto?, de manera que los juicios de valor se mantengan, que se obtengan de esta comparación, actúen como información retroalimentadora para adecuar el plan, mantenerlo o cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces, los autores coinciden en estos criterios, ¿no? ¿Sí? En ese caso, pues, existen 4 operaciones que se deben considerar cuando vamos a evaluar, ¿sí? El primero es la delimitación, ¿sí? La delimitación, pues, en este sentido consiste en definir claramente qué queremos evaluar, ¿sí? Hay que delimitar, no debemos dejar sueltas las ideas, ¿no es cierto? Debemos delimitar qué queremos evaluar exactamente. Este tipo de definición concreta nos va a permitir, pues, obtener los indicadores, ¿no es cierto?, lo que se conoce en investigación como métricas, ¿no es cierto? Hay ideales que sean, sobre todo, evaluables y que nos permitan, pues, en base a estas métricas e indicadores que vamos a definir en la delimitación, utilizar o crear instrumentos adecuados para dicha evaluación, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir elegir o delimitar de forma adecuada los aspectos que queremos evaluar, nos va a permitir, pues, obtener
o crear una métrica, perdón, más que una métrica, los instrumentos y las técnicas adecuadas para evaluar, ¿no es cierto? En este mismo sentido, la evaluación debe estar pues delimitada en el sentido de los tiempos, ¿no es cierto? De que los objetivos sean alcanzables, etcétera. Deben ser objetivos medibles, delimitados en el tiempo, en el espacio, en los recursos, etcétera, etcétera, para poderlos medir, ¿no es cierto? De esto se trata esta delimitación, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, como nos dicen los autores, ¿no? Debe existir un punto de comparación, ¿ya? Esto nos va a permitir valorar si se alcanzaron o no las metas propuestas, ¿sí? Y este punto de comparación va a ser no solo los mínimos, los valores mínimos alcanzables en las métricas que propongamos, ¿no es cierto? Van a ser los máximos. Y eso nos va a permitir verificar nuestra eficacia, nuestra eficiencia en cuanto a la consecución de los objetivos, metas que propusimos en el inicio de nuestra planificación, ¿no es cierto? A lo mejor este análisis puede arrojar, si es que lo hacemos adecuadamente, ¿no? Esta delimitación puede arrojarnos que de pronto nos faltaron recursos, ¿no es cierto? O a lo mejor la infraestructura de edificios o la infraestructura tecnológica, ¿no es cierto? O los recursos de aula o inclusive el personal, es lo que falta, ¿no? Un personal calificado, ¿no es cierto? Y eso en el ciclo, ¿no es cierto? En el siguiente ciclo nos va a permitir ajustar estos factores, ¿no? O si podemos, al andar, ¿ya? Otra situación de la que también nos estaba conversando Fernando y que se toma como una operación fundamental al momento de evaluar, que se debe considerar al evaluar, es pues la operacionalización, ¿sí? Partiendo del concepto gramatical del que está en un diccionario de operacionalización, que nos indica que este es un proceso que define estrictamente variables en factores medibles. Eso es operacionalizar. ¿Recuerdan cuando hicimos nuestras tesis, no es cierto? La operacionalización de las variables es, esto está de la mano con la delimitación, ¿no? Operacionalizar las variables es tomar eso que a lo mejor está difuso y que no sabemos cómo lo vamos a medir, lo metemos en nuestra tablita de operacionalización, ¿recuerdan? Variable dependiente, variable independiente, y al final terminamos indicando, valga la redundancia, indicadores, técnicas e instrumentos con los cuales vamos a evaluar. Entonces, en este sentido, una operacionalización bien realizada nos va a permitir, como se dice en investigación, y aquí también se aplica, ¿no? Pues definir conceptos difusos para que al final puedan ser medidos, ¿no es cierto?, de forma cuantitativa, si es que es posible, y de forma empírica, ¿ya? Entonces, esta operacionalización es importante, pues en el sentido de que nuestra evaluación curricular debe estar bien organizada, bien delimitado lo que queremos evaluar, para que el análisis de estas métricas y la comparativa con los ideales o con los resultados del ciclo anterior, pues nos permitan en realidad determinar qué hace falta ajustar, qué hace falta cambiar o qué hace falta mantener también, ¿no es cierto? ¿Sí? El siguiente aspecto que debemos considerar es pues la selección de los instrumentos, ¿no? Esto es un proceso que es innato de todos los procesos evaluativos, ¿no es cierto? Y en cualquier nivel de programación curricular, pues hay que seleccionar de forma adecuada los instrumentos con los que vamos a aplicar nuestra evaluación, ¿sí? Esta selección, que es importante, debe estar pues enfocada o debe apuntar a medir lo que hemos propuesto medir, ¿no es cierto? Si un instrumento debe medir lo que queremos medir, no otra cosa. En base a estos aspectos que se han mencionado, ¿no?, de la delimitación, la operacionalización, también se puede elegir o construir o modificar un instrumento ya validado, un instrumento probado, ¿no es cierto? Dígase una encuesta, una escala de Likert, un cuestionario, un test, etcétera, ¿no? Las herramientas que hay o los instrumentos que hay para evaluar, de tal forma que estos satisfagan adecuadamente, es decir, midan apropiadamente las métricas, los indicadores que propusimos en la delimitación y en la operacionalización de lo que vamos a medir, ¿no es cierto? Y finalmente, un paso que es importante también, hay que estar pendiente, ¿no es cierto? Hay que revisar constantemente
los pasos anteriores. Hay que estar pendientes, puesto que la evaluación, por su naturaleza, como ya se explicó, nos permite pues mantener, ajustar o cambiar nuestros procesos educativos. Hay que estar pendientes porque si hay un cambio que hay que hacer al andar, pues hay que hacerlo, hay que estar pendiente, ¿no? Y hay que, de nuevo, pues evaluar si ese cambio, si es posible, para no esperar al fin del ciclo, ver si ese cambio surtió efecto al andar, ¿no es cierto? O, bueno, este cambio es, si es que es posible, ¿no? Si es que es posible, deberíamos ajustar al andar. O si no, hay que tenerlo pendiente, pues para necesariamente al final del periodo o ciclo, hacer los cambios que nos indique, pues, la información o la retroalimentación que nos aportan los datos que obtenemos de cada evaluación. ¿Sí? A ver. Ya, entonces en cuanto a los tipos de evaluación, pues es el tema de esta charlita, ¿no? Los tipos de evaluación curricular, pues tenemos 4 principales, ¿sí? 4 tipos o elementos o dimensiones de la evaluación, ¿sí? Por las cuales nosotros debemos evaluar un currículo. La primera es la fundamentación, el segundo perfil profesional, tercero organización curricular y finalmente la implantación, ¿sí? Ya. Para nuestro primer caso, evaluar la fundamentación es una evaluación del contexto, ¿sí? En el caso de la evaluación del perfil profesional, hablamos de una evaluación de entrada o de los insumos de los que contamos, ¿no es cierto? En cuanto a la organización de proceso, es la organización curricular, ¿sí? Y finalmente, y no menos importante, la implementación es ya, nos permite evaluar el producto, ¿cierto? Nos permite evaluar um, nos permite evaluar a nuestras planificaciones curriculares como un producto que se aplica y tiene que ser medido, ¿no es cierto? Estas dos últimas o estos dos últimos tipos de evaluación, pues se genera a través de la evaluación, como nos indica aquí el primero, pues la evaluación del proceso, la organización curricular, se le realiza con la evaluación interna y la evaluación del producto, ¿sí? De la aplicación de nuestro currículum como un producto, se la hace pues a través de la evaluación externa, ¿sí? Pues la evaluación interna, eh, pues nos genera eh, la evaluación interna, nos genera pues los criterios de eficiencia, de eficacia de nuestro currículum, y la evaluación externa también pues obviamente nos va a lanzar indicadores que nos permitan medir pues, nuestra eficiencia, la eficacia o efectividad. Okay, ya vamos a definir de qué va esto. Entonces, la eficiencia no es más que la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? También en otro autor nos indica pues que un concepto más comprensible, eficiencia es la capacidad de alguien o algo para realizar o cumplir de forma adecuada su función, ¿cierto? ¿Sí? Ese es entonces la eficiencia en un proceso, ¿no? En un producto, en un proceso, ¿sí? ¿Cuánto puede la eficacia? Es la capacidad de alcanzar el efecto deseado, esperado, que se desea tras la realización de acción, ¿sí? Entonces, la eficiencia habla de una capacidad para realizar o cumplir algo adecuado, se cumplió el 100% a lo mejor, ¿no es cierto? Y la eficacia habla de alcanzar el efecto que uno espera, ¿sí? Tras realizar una acción. Es la obtención de los objetivos, ¿sí? A eso, ¿sí? La eficiencia, la capacidad de quien ejecuta para alcanzar esos objetivos, y la eficacia es pues el efecto que alcanzamos cuando obtenemos o no pues los objetivos, el efecto que esperamos con la aplicación de nuestra planificación en este caso, ¿no es cierto? Entonces, un autor expresa pues la eficiencia en función de la relación del producto sobre el costo, ¿sí? Um, Eficacia son los propósitos que queremos alcanzar menos los logros, ¿no es cierto? Es una resta, ¿sí?
Entonces, la eficiencia es una relación, la eficacia es una resta. ¿Okay? Es una aproximación que intenta conceptualizar, hacer una situación abstraíble de estos conceptos, ¿no es cierto? La eficacia en todo caso va a ser la relación, la eficiencia va a ser la relación, ¿no?, entre el producto y el costo, y la eficacia va a ser pues ese margen que tenemos entre los propósitos que propusimos y los logros que son los que realmente alcanzamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí hay cómo va, ¿sí? Esto debe tener una forma de medir que estén coherentes los propósitos, y eso nos va a permitir en realidad que, digamos, al final que de los propósitos que era nuestro ideal, hemos alcanzado unos logros reales que son el 80%. ¿Sí? Entonces debemos poder medir y comparar, ¿no es cierto? Ahí está la importancia de hacer pues una selección adecuada de instrumentos, delimitar bien, operacionalizar bien, ¿no es cierto? Eso nos va a permitir al final poder comparar, ¿sí? Pues, eso nos va a permitir hacer análisis para modificar estos dos. Eficacia nos permite hacer análisis para ajustar o cambiar las situaciones que sean necesarias, los procesos, ¿no es cierto?, académicos, administrativos, lo que nos convenga cambiar, o mantener o modificar esos procesos, ¿sí? En cuanto a la efectividad, pues es la capacidad para lograr un objetivo deseado, ¿sí? Se han definido previamente, para lo cual se han desplegado acciones estratégicas para alcanzarlo. Entonces, esta situación es más global, ¿sí? ¿Qué hemos hecho durante el proceso educativo para llegar a cumplir los objetivos que planteamos anteriormente en la planificación? Si logramos tener una relación, podemos decir que nuestra planificación fue efectiva o no, ¿sí? Es la efectividad, ¿ok? Sigamos. Entonces, en la evaluación interna, ¿no es cierto? La evaluación interna hace las veces de la evaluación del proceso, ¿no es cierto? Cuando evaluamos el currículo, los elementos y la organización, y además la estructura del plan de estudios, se realiza pues la evaluación interna, ¿sí? Esto hacemos, eh, se realiza pues de cualquier tipo de nivel de, pues, de institución educativa, realizamos nuestra evaluación interna. Esto pues mide la consecución de los logros que hayamos hecho según la calificación del semestre o del año. Si es que hablamos una unidad académica, ¿sí? Si hablamos de una unidad administrativa, pues igual, en base a los objetivos planteados al inicio del semestre o el año, al final tenemos que medir qué nivel se alcanzó en realidad o los logros que hemos obtenido para comparar y, como hemos dicho, ver qué hace falta corregir, qué hace falta mantener o cambiar. Recuerden, ese es el porqué de la evaluación que se la realiza al final de cada ciclo, ¿no es cierto? La evaluación, como bien mencionó Fernando, o nos dio luces de eso, pues la evaluación no debe ser solamente sancionadora, ¿no es cierto? Si bien es cierto, algunos autores nos dan ese criterio, debe seguir la normativa, es juzgatoria, pero no, la evaluación la debemos ver pues en un sentido de orientar, ¿no es cierto? De orientar o reorientar nuestros nuestros quehaceres educativos, ¿no es cierto? Ese es el motivo principal de la evaluación. La evaluación no tiene que ser vista solo como el proceso con el cual el estudiante va a ser promovido, ¿no es cierto? No, la evaluación tiene que ser un proceso formativo también, ¿no? ¿Por qué no tratar que en la evaluación el estudiante también aprenda algo, ¿no es cierto? Amparados o recordando también lo que hemos venido hablando de las tres dimensiones de las que habla Benjamin Bloom, ¿sí? ¿Ya? Entonces, criterios de índole pedagógico que debemos considerar pues para la evaluación, ¿no?, del plan curricular. La coherencia de nuestros planes, ¿no es cierto? Pues esto es importante si consideramos que coherencia es que existe una relación lógica
entre todas las partes que conforman algo. Entonces, está lógico, ¿no es cierto?, que uno de los criterios que vayamos a considerar para la evaluación de un plan curricular en el nivel que sea, presente eso, ¿no es cierto?, que tenga un orden, que la relación entre las partes sea adecuada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que sea secuencial, lo que hemos venido hablando, hoy hablamos hace algunas sesiones, ¿sí? La viabilidad del plan, esto es muy importante, ¿no es cierto?, ya que dijimos cuando planteamos objetivos, cuando planteamos metas, estas deben ser alcanzables y deben pues estar expresadas adecuadamente y ser viables en función del tiempo, de los recursos, del personal que tenemos, de la infraestructura tecnológica, de la infraestructura también física, etcétera, etcétera. La continuidad del plan, ¿no es cierto? Debemos pues pensar que el plan es un ciclo, ¿no es cierto? Y que por cada ciclo que nos demande o que nos imponga, digámoslo así, el nivel de concreción curricular máximo, el ministerio, digámoslo así, pues nosotros tenemos que garantizar una continuidad del plan mientras ellos no cambien sus planificaciones, ¿no es cierto? La integración del plan, eso ya lo hablamos, ¿no es cierto? La integración debe ser considerada y vista como en dos sentidos, ¿no es cierto? Debe integrar las tres dimensiones, ahora nos piden eso, ¿no? Las tres dimensiones de la evaluación que deben ser consideradas, ¿no? La situación psicomotriz, hablando de los estudiantes, ¿no? Psicomotriz, la evaluación también, pues, evaluación cognitiva y la evaluación afectiva. Y por otra parte, se va a considerar qué actores trabajaron en la planificación, ¿cierto? Debe haber una constancia de una reunión en la que participaron autoridades, docentes, representantes estudiantiles, muy deseable a lo mejor el Comité de Padres de Familia, el DS, todos aquellos personajes que tienen su quehacer o forman parte del quehacer educativo, ¿sí? Y la vigencia del plan obviamente va atado a lo que dijimos hace rato, pues los planes deben ser vigentes y deben ser coherentes con las programaciones o planificaciones nacionales, ¿no es cierto? Y cumplir con esa vigencia. Ya, en cuanto a la evaluación externa, ¿no es cierto? Y de la eficiencia y la eficacia del currículum, ¿no es cierto? Esa es la evaluación externa de la eficiencia y la eficacia del currículum. Al final, viéndolo como un producto, ¿no es cierto? De acuerdo con lo que dijimos hace un momento, pues la evaluación externa del currículum se refiere principalmente al impacto social, aquí ha faltado dar un espacio, que puede tener el egresado, el graduado, ¿no es cierto? Siendo que el propósito de las instituciones educativas de cualquier nivel es entregarnos a personas que sean capaces de integrarse a la sociedad, ¿no es cierto? Es un factor importante este que se debe considerar al momento de la evaluación, ¿sí? ¿Qué variables se deben, pues, evaluar al momento de hacer la evaluación esta externa, ¿no? En relación a la variable del proceso instruccional, los principales aspectos a evaluar son el contenido, ¿sí? La metodología institucional, la organización curricular y las facilidades que se otorguen, pues, a los estudiantes y a todas las personas que hagan el quehacer educativo, ¿no es cierto? Importante, ya vamos a hablar después sobre metodologías de evaluación, modelos. Por ahí Fernando ya mencionó a Stuffelbin, que es uno de los autores importantes que dictan, pues, cómo realizar un proceso evaluativo. Sin olvidarnos también de Tyler, recordemos ahí, él fue quien en realidad empezó con los procesos evaluativos, no tanto que los modelos, los métodos, metodologías para evaluar currículums se dividen en dos etapas, ¿no? Grandes, los pre-tilerianos y post-tilerianos, ¿no es cierto? Sí, eso lo vamos a revisar también, así de manera sucinta, en forma de una tarea que ustedes van a tener la bondad de ejecutar, ¿ya? Eso es en cuanto a la presentación de nuestras diapositivas del día de hoy. Y quiero, antes de cederle paso a Fernando, indicarles de una vez de qué trata la tareita que les propongo para el día de hoy, ¿sí? Entonces tenemos a ver, tengo un problema aquí para compartir. Mi máquina está bastante lenta. Ahí les comparto de nuevo, a ver, en el aula, ¿no? En nuestra aulita, ya les comparto porque no se compartió. Ahí está. En nuestra aulita
Ya estamos en la sesión 13, ¿no?, de nuestro curso. La tarea que yo les propongo es esa de periodos de la evaluación. Entonces, revisémosla muy rapidito. Está hasta el domingo, y si no, ya la cambio porque no creo que está hasta el domingo. Bueno, ya no está hasta el domingo, tengo que cambiar la fecha. Pero bueno, luego de analizar el punto B de este documento, lo voy a descargar para que lo vean, ¿no? Ojalá se abra aquí, ya se descargó. Solamente el punto B, ¿no? Vamos a revisar el punto B del documento adjunto. Hay que, en un documentito de Word, resumir las características de cada periodo histórico de la evaluación curricular. Entonces aquí nos va a reflejar un poquito lo que les estaba conversando así a modo de divagación hace un ratito. Es este documento, no carga, pero es de este documento. Ya voy a ver qué pasa. Bueno, es este documentito, ¿no? Sí, entonces solo la parte B ya se abrió aquí. Tardó un ratito, ¿no? Es el mismo documento, miren, incluso está con mi anotación ahí de una parte que se utilizó hoy en la clase. Periodos de la evaluación, solo esta parte. Periodos de la evaluación, ahí está el periodo pre-tileriano, antes de él no hay nada, no había evaluación. Y el periodo post-tileriano, no tileriano, podemos decir. Aquí lo leemos esto y vamos a hacer un pequeñito resumen, ¿no es cierto? Solo del punto B. Y aquí es del punto C, no es tanto, ¿no? Es solo del punto B. Sí, 1, 2, 3 hojitas, 2 hojas y media, casi un poquito más. ¿Sí? Un resumen que defina las características principales de esta situación. ¿Sí? Eso es lo que yo quería compartirles. No sé, Fernando, para abrir la sesión de preguntas y el diálogo. Sí, gracias, Raúl. Justamente un fundamento del procedimiento de evaluación curricular como tal, ¿no? Sí, compañeros, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta de la clase del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ya, Rita Vega les saluda. Yo quisiera que me saque de una duda, por favor, y es la siguiente para el profe Raúl, en cuanto a la evaluación interna. La evaluación interna está muy bien explicado, muchas gracias. Pero en cuanto a la evaluación externa tenemos 3 parámetros, que es eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces la pregunta es, estos 3 parámetros son los que van a definir la evaluación externa, y es lo que nos hacen cada 4 años. Cada 4 años claro. Hacen a las instituciones educativas. Yo quisiera preguntar si dentro de, o sea, a más de estos parámetros también, se podría decir que una vez terminados los 4 años, nuestro currículo o en nuestra evaluación interna se podría evaluar lo que se podría poner también la sostenibilidad y la sustentabilidad. Conociendo que o sea, en vista de que un currículo es sostenible, ya que empodera a las personas para que cambien su forma de pensar y trabajar hacia un futuro sostenible. Es decir, que la evaluación externa que nos hagan debe tener este parámetro. O sea, yo consideraría, ¿no?, que debería tener también que sea sostenible. ¿Y por qué es sustentable? Porque al ser sustentable el currículo, este currículo, pues es sinónimo de respeto, de amor, de innovación, incluir y tomar lo mejor de todo de lo que conocemos para hacerlo lo nuestro. Por lo tanto, la sostenibilidad y la sustentabilidad nos llevarían hacia la calidad, y sabiendo que la calidad es el camino hacia la excelencia, porque eso es lo que queremos nosotros, llegar hacia la excelencia. Entonces, eso, profe, quisiera que por favor indique si estos 2 elementos también irían dentro de la evaluación externa para poder llegar hacia la calidad educativa. Nada más, muchas gracias. Ok. Bueno, en cuanto a los 2 criterios que usted expone, correctamente, o sea, debería, pero como nosotros estamos, pues, sujetos a una normativa evaluativa, ¿no es cierto? No están contemplados todavía estos 2 criterios, pero su aporte es muy interesante, ¿no es cierto? Porque como usted bien lo dice, pues, al ser un proceso que se pueda sustentar o defender con razones,
pues esto nos daría una validez mayor y un soporte. ¿Para qué? Para que los procesos evaluativos a futuro pues tengan un piso. Obviamente esta situación cambia cada año. Sabemos que viene cada gobierno y pone un personaje mejor que otro. Y en cuanto a las modificaciones que ellos realizan en las planificaciones de nivel macrocurricular alto, ¿no es cierto?, de nivel 1, en realidad no puede existir esta situación que usted dice. Debería ser sostenible y sustentable en el momento en que haya un proceso serio, ¿no es cierto?, en el cual no se cambie las situaciones. Por ejemplo, alguna vez creo que sí comentamos aquí, no puede ser pues que se haya quitado del currículo computación, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo, por ejemplo, la falta que nos hace, ¿no es cierto? Esto está haciendo que no se cumpla pues con un proceso de sostenibilidad y de sustentabilidad que sería muy deseable. A lo mejor en algún momento estos criterios se incluyan en los procesos evaluativos curriculares, que como usted bien dice, eso haría que caminemos o nos encaminemos hacia los procesos de excelencia, pero mientras las cosas sigan así y el mandante, la parte del nivel de concreción curricular uno no lo disponga, pues se escapa de nuestras manos. Sin embargo, eso es muy deseable y ojalá que en algún momento se pueda dar. Esa es solo una opinión, ¿no? Quien lo decide es el ente rector, macrocurricular nivel 1, ¿cierto? Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la explicación. Solo por completar nomás, sin embargo, de aquello conocemos que existe una cierta flexibilidad en el PI, en el PCI, que se puede ajustar si es que la institución ajusta estos criterios. El evaluador externo, pues obviamente tiene que, como auditor, como su característica de auditor, debe ajustarse a los objetivos institucionales y a los resultados esperados. Sin embargo, estas características de sostenibilidad y sustentabilidad a largo plazo ya requieren de una visión de currículo nacional como tal, ¿no? Bien, no sé si tenemos alguna otra inquietud, podríamos continuar con aquello. Buenas noches. En cuanto al deber, ¿un resumen o se lo puede hacer tipo cuadro sinóptico o cualquier situación? Sí, como usted desea un mapa mental, un cuadro sinóptico, pero la instrucción es las características, ¿no es cierto? Entonces va a ser algo muy pequeñito, verán, es algo muy pequeñito, una lista, un cuadro sinóptico, un esquema, como ustedes quieran presentarlo, ¿ya? No hay problema. Algunas actividades, justamente acabo de ver un mensaje en el WhatsApp, algunas actividades están